Hermano, estamos viendo cómo se dividió el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y cuáles fueron las causas del exilio de las tribus del norte a Nínive, a Asiria, por los asirios, y el reino del sur posteriormente con los babilonios. Pero yo te hacía una pregunta de cómo creías tú que era la religión de los samaritanos. ¿Cómo creías tú, hermano? Según ese contexto, todo lo que hemos visto, yo te preguntaba, ¿cómo creías tú, hermano, que era esa religión? Si tenían templos paganos, también tenían uno dedicado al Señor, pero los sacerdotes eran falsos, no hacían sacrificios, idolatraban otros dioses. Había una mezcla de judaísmo con paganismo. Y yo te invité, hermano, a que revisaras Segunda de Reyes 17, 24 al 34. Y ahí nos va a decir cómo era esa religión de los samaritanos, que Samaria, hermano, era la capital de esas tribus del norte, y cómo fueron invadidos por los asirios allá, hermano, por el año 720. Y esto es importante para cuando tú vayas a estudiar San Juan 4, hermano, donde está ese texto de la samaritana con Jesús. ¿Por qué es que los discípulos le hacían esas preguntas a Jesús de por qué se juntaba con los samaritanos, cómo se defendía la samaritana? Y es por esto, hermano, porque había una gran pelea entre el pueblo judío que estaban las tribus del sur con esas tribus del norte, y esas tribus del norte se habían separado, hermano, por el pecado de Salomón. Con su hijo Roboán se habían dividido las tribus en del norte y del sur, y de ahí viene ese conflicto, hermano. Si tú no sabes eso, no vas a poder entender esas escrituras del Nuevo Testamento, hermano. Lo vas a sacar de contexto, le vas a perder ese peso que tienen y no le vas a sacar el jugo que tendrían si tú, hermano, sabes ese contexto histórico. Y eso es lo que te quiero proclamar el día de hoy. Segunda de Reyes 17, 24 a 34. El rey de Asur hizo venir pobladores de Babilonia, de Cutá, de Abá, de Hamat y de Sepharvaim, y los ubicó en las ciudades de Samaria en lugar de los israelitas. Esta gente ocupó el país de Samaria y permaneció en sus ciudades. Al principio, cuando se establecieron ahí, no veneraban a Yahvé, y Yahvé envió contra ellos leones que mataron a muchos. Entonces dijeron al rey de Asur: las personas que has desterrado y enviado a Samaria y a sus ciudades para poblarlas, no saben cómo se debe honrar a Yahvé, el Dios de aquel país, y él ha enviado leones que los matan. Entonces el rey de Asur dio esta orden: que vuelva allá uno de los sacerdotes que hemos desterrado de Samaria, que vaya a vivir con aquella gente y que les enseñe la manera de honrar al Dios de aquella tierra. Llegó pues uno de los sacerdotes que habían sido desterrados de Samaria, se quedó en Betel y les enseñó cómo debían honrar a Yahvé. Así y todo, cada uno de aquellos pueblos se fabricó su Dios, que colocaron en los santuarios de las lomas que habían edificado los samaritanos. Cada uno de estos pueblos puso a su Dios en la ciudad donde habitaba. Veneraban a Yahvé, pero se hicieron sacerdotes de entre su gente, que servían a Yahvé en los santuarios de las lomas. Honraban a Yahvé y al mismo tiempo servían a sus dioses, según las costumbres del país de donde habían sido desterrados. Hasta el día de hoy observan sus antiguas costumbres. En cuanto a los israelitas que han permanecido en Samaria, no honran a Yahvé y no siguen sus preceptos y sus costumbres, según la ley y los mandamientos que ha mandado a los hijos de Jacob, al que dio el nombre de Israel. Palabra de Dios. Mira, hermano, con razón, esta es la gente que rechazan los de Judea en el sur. ¿Por qué crees, hermano, que lo rechazan? Porque tenían una religión confusa,
una religión ecléctica. Ecléctico, hermano, cuando tú escuches ecléctico, quiere decir una forma práctica, una forma ecléctica, una forma sincretista, una forma en donde agarran todos los elementos que se le ponen enfrente. Tenían una religión confusa, alejada de la ley. Por eso ningún judío, hermano, recuerda que los judíos son de las tribus del sur, ningún judío hablaba con un samaritano, menos con una samaritana, y eso es precisamente lo que Jesús va a hacer. Y ese diálogo, hermano, como todo lo de Dios, no se da por casualidad, sino que Jesús, ahí en San Juan, nos quiere ir para revelarse a los samaritanos. ¿Y cómo trata Jesús, hermano, a los samaritanos? Los trata con amor, los trata con deferencia. Y lo vemos con la samaritana, hermano, en el capítulo 4. Pero también lo vemos en la parábola del buen samaritano. ¿Te recuerdas, hermano? En San Lucas 10:33 está la parábola del buen samaritano, donde Jesús alaba, hermano, la actitud de ese samaritano. Destaca que el leproso, también aquel leproso, hermano, destaca aquel leproso que dio las gracias. De aquellos 10 leprosos, hermano, solo un samaritano regresa, dice en San Lucas 17:16. Y hermano, entonces, cómo Jesús le va enseñando a los judíos de ese tiempo, a los fariseos, a sus discípulos, también les va enseñando cómo tratar a los samaritanos. Si nosotros no supiéramos esa historia, hermano, no sabríamos interpretar esas palabras del Evangelio. Y yo te hago una pregunta ahora, hermano, ¿por qué crees tú, hermano, que Jesús muestra deferencia hacia los samaritanos? ¿Cuál crees tú, hermano, que es la razón por la cual Jesús tiene deferencia hacia esos samaritanos que, a pesar de que han idolatrado, que no honraban a nuestro Padre, que tenían una religión sincretista, una religión confusa, una religión ecléctica? Primero porque Él, Jesucristo, hermano, recuerda, ha venido para salvar a todos, y luego porque no son totalmente culpables del sincretismo en su fe. ¿Por qué crees tú, hermano, que no son totalmente culpables? Según las escrituras, hermano, que hemos estado observando, los samaritanos también eran descendientes de Jacob, hermano. Recuerda que esas 10 tribus del norte eran descendientes de los hijos de Jacob. Formaban parte, hermano, de las 12 tribus de Israel. Pero perdieron la fe, perdieron el sacerdocio. Al dividir el reino, hermano, cuando el reino se dividió en reino del norte y del sur, se perdió todo eso, y es lo que estamos observando. ¿Te recuerdas, hermano, que fue en el reinado de Jeroboam que estableció 2 templos a ídolos en Dan y en Betel, y fundó su propio sacerdocio? Pues los levitas se habían quedado en el reino del sur, hermano, y esa era la razón por la cual los samaritanos se fueron paganizando. Además, hermano, de esa invasión, además de esos 5 pueblos, hermano, que trajeron los asirios, esos pueblos paganos que se mezclaron e hicieron una religión sincretista, una mezcla de tantas religiones, hermano. Entonces ese pueblo de Samaria, ese pueblo del norte, Samaria era la capital, hermano, de las tribus del norte, se olvidó de la ley. Recuerda, hermano, que la ley se la había dado nuestro Padre Celestial en el monte Tabor, se la había dado a los israelitas a través de Moisés. Y ese pueblo se olvidó de la ley porque ya no habían sacerdotes y levitas, hermano. Recuerda que los levitas cada 2 semanas al año se iban al templo a servir al templo, pero 50 semanas se quedaban enseñando en sus tierras, en esos pueblos, para que la fe de ese pueblo no se perdiera, hermano. Y eso es lo que hicieron nuestros catequistas, hicieron nuestras abuelitas en esos tiempos de la persecución de la iglesia, en donde hacían falta sacerdotes, hermano, y eso es lo que ha hecho también que en nuestra iglesia haya permanecido la ley. Pero no ha sido suficiente, hermano. Ese pueblo samaritano se olvidó de la ley, así como también nuestros niños, nuestros hijos, hermanos. Nosotros ya no hemos dado catequesis. El padre, hermano, ya no es el sacerdote de la casa. Las madres tampoco rezan, ya no oran con sus hijos, hermano. Ya no oramos en familia. Y San Juan Pablo II decía que familia que reza unida permanece unida. Hermano, ahí está la respuesta por la cual nosotros estamos separándonos cada vez más, hermano. Cada vez hay más divorcios, cada vez más hay menos sacerdotes, cada vez hay menos familias, hermano, dedicadas a la evangelización. Además de que ese pueblo se olvidó de la ley, adoraba a Yahvé, pero también adoraba a otros dioses a la vez, hermano, y eso es lo que está pasando. Mucha de nuestra gente va a la iglesia, hermano, pero media hora son católicos y el resto de la semana, hermano,
Son personas atadas a los vicios, a rencores, a resentimientos, personas que idolatran, personas que creen más en los brujos, que creen más en la reencarnación, personas que no parece que fueran católicos, hermano. Verdaderamente no meditamos las escrituras, no hacemos oración, no vamos a la Eucaristía, hermano, no le enseñamos a nuestros hijos. Y eso es lo que está repitiendo en estos tiempos, hermano, así como esas tribus del norte. Y yo te hago una pregunta a ti, ¿cómo no iba a ser así, hermano, si los sacerdotes que tenían en ese tiempo eran falsos y no enseñaban la ley? Tampoco tenían los libros proféticos de la Biblia que hablaban del Mesías, tenían solo el Pentateuco, hermano. Estas personas tenían solamente el Pentateuco, los 5 primeros libros, hermano, no hablaban todavía del Mesías. Y eso, hermano, meditando las Escrituras con María Santísima, pidiéndole perdón a nuestro Padre Celestial, haciendo un análisis, hermano, de esos textos con la realidad de nuestra iglesia, con la realidad de nuestro pueblo, hermano, con nuestras comunidades, con nuestra iglesia, con nuestra parroquia, con nuestros sacerdotes, con esas pequeñas comunidades. Yo quisiera hoy, hermano, que reflexionaras con las Escrituras al lado de María Santísima, pidiéndole perdón a nuestro Padre por no ser esas personas, esos cristianos, según el corazón de Dios, fieles a la iglesia, fieles al Papa, sin una religión sincretista, sin una religión confusa, no adorando otros dioses, hermano, porque recuerda que la Gran Babilonia, eso es, hermano, idolatrar otros dioses, prostituyéndonos, adulterando, fornicando con otros ídolos que la Babilonia nos va a poner a nosotros. Recuerda, hermano, con ese falso profeta, con el anticristo que nos van a llevar a idolatrar otros dioses. Y de esa manera, hermano, es como nosotros estamos preparándonos para la segunda venida de Jesús. Que Dios te bendiga, hermano. Amén, aleluya.